Muy bien, eso está escrito ahí en piedra. Agradecemos el trabajo inspirador que en pro de la difusión de la cefaliatría han desempeñado las doctoras Ana Robles y Lourdes Henao a través de SODOC desde el año 1999 para colocar el manejo de la cefalea en el especial sitial que le corresponde en la práctica neurológica cotidiana y al habernos conectado con los mejores cefaliatras del mundo en las 3 últimas décadas. Tener en este país a Alan Rappaport, que fue pasado presidente de la International Headache Society, y que Alan se pasee por la calle de Santo Domingo diciendo que es un amigo de los dominicanos y que tenga una vinculación permanente con SODOC, eso realmente es un privilegio. Nosotros vamos a hablar de la cefalea secundaria y vamos a hacer una especial atención a los hematomas subdurales para dar algunas pinceladas y dejarles a ustedes algunas ideas sobre cómo manejar mejor esa condición y los challenges que esa condición nos presenta en diferentes tipos de pacientes. Ese SNP PPP es muy interesante, se ha hablado mucho, yo solamente quiero acentuar la realidad del cambio de patrón, siempre la misma cefalea, pero de repente cambia la cefalea, eso es extremadamente importante. Y quería hablar sobre el asunto del onset, eso de antes de los 5 años, después de los 65 años, pero ahí faltó una cosa: al que nunca le duele la cabeza, ese pajarito es demasiado importante y le vamos a dar un especial interés al iniciar esta conferencia. Ha habido estudios sobre la sensibilidad de los seres humanos que no le duele la cabeza, qué tipo de humanoides son. Y realmente ellos sienten lo mismo, tienen el mismo aparato sensorial que los otros. El secreto está en el sistema trigémino vascular hipotalámico. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Esto es un paciente, nosotros en neurocirugía resonamos a todo el mundo y no nos sentimos avergonzados de resonar a nadie. Yo no sé qué fue lo que yo hice aquí, parece que cambié de plataforma, porque apreté el botón que no era. Quería ver dónde era que estaba la lucecita está ahí, ok, eso es lo que yo quería ver. Esta señora de 73 años nunca le ha dolido la cabeza. Ella hizo una crisis convulsiva con semiología visual, teniendo ese meningioma en la región rolándica parasagital del lado derecho. Le dimos gamma knife, como toda persona de 73 años, con una tumoración de menos de 15 cc, benigna, meningiomatosa, sensible a la radiocirugía. 6 meses después ella tenía un edema importante, como se espera por la adverse radiation effect, por el efecto adverso de las radiaciones, y esa señora nunca le dolió la cabeza. Se incrementaron un poquito las crisis, se le subió el levetiracetam, jamás ha tomado un acetaminofén. ¿Qué pasa con ella? Ella es estratosférica, etc. No es una dominicana común y corriente, muchas personas son así. Por eso necesitamos imágenes y no nos sintamos disminuidos ni avergonzados por hacer muchas imágenes, porque cada paciente es un mundo y cada cefalea es muy particular. En los próximos minutos le voy a hablar simplemente de subdurales ridículos que son manejados por los médicos internistas y que pueden manejar los neurólogos. Esos subdurales lo pueden manejar ustedes, son los que son de pequeño tamaño y que están situados altos en la convexidad y que no tienen nada que ver con empujar al lóbulo temporal para provocar una herniación del lóbulo temporal. Eso se puede manejar y yo tuve la suerte en un solo año de encontrar 4 de esas condiciones, subdurales ridículos, no compresivos, que daban dolor de cabeza y en algunos casos déficit neurológico, como esta señora que siempre bajo clopidogrel, y atención, clopidogrel pregunta, ¿es necesario, es indispensable en esa persona que está delante de mí? O yo no estoy muy seguro, pero tiene mucha posibilidad de hacer subdural. Por favor, no lo dé el clopidogrel ni de la aspirina si usted no tiene seguridad de que le va a crear un problema mayor a estas personas. Saliendo de la iglesia, esta señora de 88 años, con su clopidogrel por una situación que el cardiólogo entendió, se cayó e hizo esa lámina en esa resonancia magnética. Fue seguida cada 4 semanas o según su clínica y desapareció el dolor de la colección subdural. Y miren aquí como ella, en la primera resonancia y 48 meses después. Seguimiento estrecho.
Nosotros le damos mucho líquido, la acostamos del lado del subdural, la vigilamos según su evolución clínica. Nada de operar a los 88 años, un subdural ridículo, eso realmente es para hacerle daño al paciente. Otro caso, bajo clopidogrel, una repostera de unos 70 y pico de años, se cayó, le comenzó el dolor de cabeza varios días después de la caída, una lámina de subdural bastante importante, entre comillas, en las diferentes secuencias. Fíjense, la característica de esta condición es que está lejos del lóbulo temporal, y no va a producir herniación. Esos subdurales son de neurólogo o de médico internista. Lo importante es que lo manejemos juntos, ustedes llaman, pero siguen con su paciente y le dan seguimiento. Y aquí fue unos 4 meses luego de la primera resonancia, ya eso había desaparecido. Y aquí está antes y 4 meses después. No cirugía, este señor se cayó de una escalera, atención, escalera. Él ni siquiera estaba tomando clopidogrel, pero tenía su edad, 77 años. Y eso es, las escaleras son los enemigos de la persona mayor y los amigos del subdural. Cefalea persistente, ataxia de la marcha. Y tenemos esta laminita aquí, en este time of flight, que se ve igual de bien en T2. Y es un subdural alto. Esa es la señal, poco compresivo, en un paciente vascular con leucoriosis, con fasecas 1, un candidato malo para una cirugía innecesaria, y se fue como los otros. 6 meses después, paciente agradecido, no fue operado, su subdural se desvaneció. Este paciente con un triple bypass que le habían hecho, cuádruple bypass coronario, hacía 10 años, no se le puede hacer resonancia según su cirujano torácico por todos esos hierros. Todo eso hierro, decía él es que sabe, el cirujano torácico. El paciente le dijo, doctor, resonancia a mí no. Entonces, no llamé al doctor Paliza, pero le hice su tomografía fina, que mostró siempre esta coleccioncita de 13.4 milímetros, y se le dio seguimiento mensualmente o cada 6 semanas, según su evolución, y eso de así terminó así, asintomático. Y este es el protocolo que nosotros usamos, todos los hematomas de neurólogo o de internista, 2 litros de líquido por día, dormir del lado del hematoma, hacer la resonancia magnética según clínica, y ya a los 6 meses usualmente eso se ha ido. Nosotros vamos a hablar ahora de todo lo opuesto, los subdurales hiperagudos, que comienzan pequeños y en unas cuantas horas se convierten en gigantes que matan al paciente. No vamos a hablar de esto, eso es comida fácil y simple, un subdural crónico del envejeciente, apertura de la dura madre, sale el hematoma, lavado con la sonda de Nelaton, y eso siempre va bien. Nosotros estamos hablando de esto. Un paciente bajo clopidogrel, les llamo la atención, ese señor era un sábado, iba a ir el miércoles a donde su cardiólogo porque estaba presentando equimosis en varias partes de su cuerpo y creía que algo estaba pasando porque estaba quizás sobredosificado en clopidogrel, pensaba él, un hombre de unos 82 años, muy inteligente. No le dio tiempo de ir a donde su cardiólogo, se cayó paseando su perrito en la mañana, esto fue al mediodía, esa es la gasa, el impacto aquí, con un contragolpe del lado opuesto, con sangre sobre la tienda a la derecha, y eso con una contusión ridícula de ese lado, una pequeña colección aparentemente epidural, si uno ve lo biconvexo, y en la noche, súbitamente, midriasis del lado derecho, con esta enorme colección que necesitó una intervención nocturna y un vaciado de ese hematoma, el cerebro está limpio, mucho gel foam para evitar el resangrado, una craniotomía
cuyo bolet fue repuesto de manera laxa y a pesar de la descompresión, que ustedes ven que hay mucho aire, hay mucho aire y gelfón, todo eso es un paquetazo de gelfón y mucho aire. Ese paciente todavía tiene una herniación subfalciforme mayor, sepsis a enterobacteria, con un pulmón de shock a las 72 horas, lo perdimos. Esto es una señora de 92 años bajo clopidogrel. Nunca la familia me pudo explicar por qué tenía clopidogrel, pero lo tenía profiláctico desde hacía muchos años. Se puso hiperactiva, se cayó de la cama, impacto frontal, agitada, con dolor de cabeza, mismo sistema, sangre sobre la tienda, pequeño subdural derecho, sangre sobre la tienda, y 4 días después hace un coma profundo en su casa con midriasis bilateral, que pasó una herniación subfalciforme mayor, una herniación mesencefálica del lóbulo temporal a la izquierda. Todo eso es sangre ocultada por el hueso. Ella no había tenido neumonía ni nada y tenía su hipertensión arterial y estaba ventilando muy bien, midriasis bilateral, y la perdimos ya cuando la llevaron a la clínica. Ella estaba en muerte cerebral. Este fue uno de mis mejores resultados quirúrgicos, un teratoma de la región pineal que operamos a los 5 años. Estábamos muy orgullosos de Carlitos. Él se había hecho profesional, ya tenía 30 años, le estaba yendo bien, tenía una epilepsia bajo control y no sabemos por qué en la pandemia él hacía sus ejercicios en escalera. En la escalera hacía su ejercicio y alguien le dio aspirina, no sé por qué. Yo tenía muchos meses que no lo veía. Carlito se cayó, hizo una crisis en la escalera y, como es de esperar, apareció un hematoma importante. Es un niño que tenía esa ventriculomegalia producida por toda aquella hidrocefalia que después se le quitó la derivación porque ya no la necesitaba, con una megacisterna, un aracnoidocele, quiste aracnoideo de fosa posterior, esa fragilidad para sangrar que tienen esas personas bajo aspirina. Yo no sé por qué ese joven llegó a la UNI 40 a esa clínica con ese sangrado ridículo, estaba consciente y a las 6:28 de esa misma tarde entró en un coma súbito reactivo, fue drenado, pero too little, too late. Perdimos a Carlitos por la escalera, la aspirina, no sé por qué, en un evento cataclísmico que creo pudimos haber evitado. Ahí está, nos queda el recuerdo de su región pineal ya vacía de teratoma, pero lo perdimos de manera realmente innecesaria. Esa es la realidad. Estamos abusando de los antiagregantes. Es cierto que hay un 30% de los blancos y un 70% de los asiáticos que portan el alelo reductor de función del citocroma P2C19 del sistema de citocromo, que impide la activación del clopidogrel, disminuyendo su eficacia. Pero si bien nosotros luego de un procedimiento endovascular coronario o de cualquier arteria le damos doble antiagregación, por favor, eso no debe ser para perpetua. Acuérdense que la gente se cae, que la gente tiene mucha movilidad, que la gente está activa. Esto es un paciente nuestro que fue por un asunto de lumbago y me está diciendo que tiene esa equimosis en el muslo y que es un paciente que está bajo clopidogrel y aspirina por enfermedad coronaria severa, un fumador pesado desde hacía 40 años que ya lo había dejado. Yo lo mandé donde su cardiólogo a ver si disminuía un poquito esa situación para que no le pasara como a otros pacientes. El tromboelastograma nos da una idea de cómo anda el asunto, de la antiagregación, pero cada paciente es un mundo en esta situación. El caso más espeluznante de todos se lo voy a presentar en esta misma serie de asuntos subdurales. Nos lo enviaron los residentes del Moscoso Puello en esa presentación clínica vía Zoom que hacemos todos los miércoles a las 7:30 de la mañana, con la presencia del doctor Mena siempre, que nos apoya mucho en ese sentido.
y encontramos aquí este subdural que fue agudo con esta silviana, aparentemente signo de la arteria cerebral media hiperdensa, con una hipodensidad holohemisférica a la derecha y un paciente con un Glasgow de 3. ¿Y qué pasó con ese hombre de 75 años pensionado, que era un individuo diabético hipertenso? Había tenido fiebre, probablemente la del vasoespasmo inducida por el subdural, fruto de una caída que nadie se dio cuenta. El envejeciente es así, una tos no productiva, alteración de la conciencia y ese coma que vino, y en sus antecedentes era un hombre insulino dependiente, que era muy disciplinado con su clopidogrel y con su aspirina, y un individuo en un Glasgow 3 de esa edad, imagínense, y cuando nosotros sacamos cuenta, vemos que había verdaderamente un subdural agudo, que hay una sospecha de ese signo de la arteria cerebral media hiperdensa que provocó esta catástrofe de trombosis carotídea de hemisferio derecho, y perdimos a ese paciente. Cerramos ahí esas catástrofes. Ahora vemos aquí otro subdural con un caso mucho más sofisticado, con una presentación clínica sofisticada, una señora hiperdiabética pero muy bien tratada, que está en su habitación, va al baño y de repente choca frontal izquierdo, y por contragolpe se produce esta pequeña laminita de subdural agudo ridícula, que no comprime nada, con una cisterna perimesencefálica bien abierta, que no se ve prácticamente en la tomografía, aunque se sospecha en ese corte coronal. Y esa señora no hace dolor de cabeza, no hace nada del otro mundo. El video, ¿le puede dar ahí al video, por favor, usted? Y que yo creo que aquí como que no se puede. Y tiene esas crisis desde hace muchas horas, con una versión ocular hacia la izquierda, está susurrando cosas incomprensibles, y eso dura y dura. Eso es un subdural sin dolor de cabeza, sin necesidad quirúrgica, con una epilepsia extraordinaria que la llevó a tener un síndrome de hemisferio dominante. Ella es ambidextra y ella demostró que su hemisferio bueno es el derecho, porque ella tenía su sangre en contacto con el área de Wernicke. Ella desarrolló una afasia global comprensiva expresiva y un síndrome epiléptico refractario por un subdural ridículo, con un golpe ridículo, sin estar tomando ningún antiagregante. Los envejecientes hay que respetarlos. Las venas puentes se rompen, son una cajita de sorpresa, tenemos que tener cuidado con ellos. Y este es el último caso que quiero presentarles, un hombre de nunca cefalea, que jamás había tomado un Tylenol, empleado privado hipertenso, 3 semanas con una hemicrania izquierda que le latía, estaba incómodo, con una disminución de la agudeza visual en su ojo izquierdo, un dolor a la compresión alrededor de la arteria temporal superficial izquierda, tratado con ergotamínicos por un colega muy bueno y muy querido, ningún resultado durante varias semanas, 3 semanas, fruto de estas lecciones de SODOC que tenemos desde hace 25 años. Uno se cree con el derecho de tratar estas cosas, y comenzamos a ver que ahí en el segmento, y gracias a Dios que tenemos al profesor Paliza ahí que puede opinar, porque todavía tenemos 7 minutos, José Miguel. Eso tenemos en el time of flight, aparece una diferencia derecha a izquierda. Miren aquí, en la carótida intracavernosa aparece ese flow void phenomenon que no aparece a la izquierda, aparece a la derecha pero no a la izquierda. Algo está pasando ahí que ha congelado esa circulación, y si ustedes ven el polígono de Willis en ST2, ustedes ven flow void phenomenon aquí, y aquí todo eso está quieto, y ven que es un paciente vascular. Había tenido recientemente una isquemia en P2 del lado derecho, y no le había dado síntomas a ese paciente
Nosotros comenzamos con la indometacina por aquello de la hemicránea, le metimos el frobatriptán, le dimos superprednisona porque nos parecía que había un componente de arteritis temporal. Él estaba bajo clopidogrel, me parece, por su corazón en ese momento. Y miren aquí la angioresonancia, que no nos deja mentir. Miren qué bien se llena la carótida. Fíjense que aquí no se llena esa carótida intrapetrosa. Fíjense como la carótida cervical intrapetrosa y dentro del seno cavernoso está nítida y la del otro lado no está. Ese paciente tenía un pulso regularmente irregular. En la auscultación y en el ecocardiograma y Holter se adivinaba una fibrilación auricular que fue confirmada por el arritmólogo, fue metido en edoxaban. Seguimos con su tratamiento simple para dolor de cabeza. Ese paciente mejoró muchísimo y fue una gran experiencia para nosotros. No arteritis temporal, sí una trombosis increíble de la carótida interna izquierda, fruto de una fibrilación auricular muy activa que el cardiólogo todavía no se había dado cuenta, y él tenía 3 semanas antes de yo verlo con esa evolución de esa situación, con disminución de la agudeza visual muy importante. La arteria oftálmica, todo lo de arteria oftálmica de este lado no está, y cuando nosotros miramos aquí en el cono orbitario, fíjense la diferencia entre este cono orbitario normal y este cono orbitario que parece muy sospechoso. Ustedes ven cono orbitario aquí diferente al cono orbitario de este lado, que se ve muy poco. Aquí se ve mejor que esto de aquí. Son cortes malos para órbita, pero él tiene una disminución grande de la agudeza visual de origen vascular. Y el manejo se adapta a la etiología. Nosotros, los pobres neurocirujanos, que aprendemos de los cefaliatras tantas cosas, todavía seguimos siendo simples. Utilizamos ese protocolo multimodal con analgésicos simples o analgésicos morfínicos, o los AINES, o los triptanos, o los corticoides, los antieméticos, los neuromoduladores, como carbamazepina, gabapentina, pregabalina, y los antidepresivos a bajas dosis, como la amitriptilina. Nos encanta, es un medicamento 3B bueno, bonito, barato, y todo tratando de ver cómo nosotros controlamos ese sistema trigémino vascular en ese paciente con cefalea secundaria. En conclusión, muchas patologías intracraneanas que deberían producir cefalea no lo hacen en pacientes que nunca o difícilmente experimentan cefalea. Hay que tener cuidado con ellos, es un red flag que necesita entrar en STUP. Otras se manifiestan mediante las cefaleas, y nos sirven de guía para orientarnos sobre su evolución clínico-imagenológica. El hematoma subdural es moneda corriente en un panorama con bajo umbral para antiagregar. Seamos muy reflexivos a la hora de hacerlo. Cada paciente es un mundo diferente, por lo que hay que hacerle a cada uno un traje, es decir, un tratamiento a la medida. El análisis juicioso de la clínica y la data imagenológica nos orientan sólidamente para diseñar un manejo adecuado. Agradecemos a nuestras líderes cefaliatras todo lo que nos han enseñado a lo largo de estas décadas para entender y manejar mejor estos delicados desórdenes. Muchas gracias por el privilegio de su atención.